que entres tú con el modelo conceptual. Con el modelo conceptual voy a dar un poquito de teoría para ir contextualizando el tema. ¿Te parece bien? Bueno, ok. Está bien. Ok, y así ya dentro del contexto vamos trabajando con los otros conceptos. ¿Sale? Bueno, Muy bien, sí, está bien. muy bien. Bueno, lo primero que quiero yo puntualizar aquí ¿Vas a echar a grabar? mira esto. Gracias. Gracias. Mira, Lo primero que quiero yo puntualizar de manera muy enfática es este tema de la fenomenología. La fenomenología es el proceso que estudia el fenómeno tal y cual sucede, sin ningún proceso de proyección nuestra como facilitadores. El proceso que está sucediendo allá afuera, necesito describirlo tal cual y está sucediendo allá afuera. Ajá. Y entonces no se vale poner percepción. Yo me imagino, yo supongo, yo creo, yo pienso, a mí me pareció, es nada más poder ver el fenómeno tal cual está sucediendo y poderlo ir reflejando. Y entonces el lenguaje que se usa tiene que ser muy puntual y es, me doy cuenta que al yo decir esta frase, tú cierras los ojos. Me doy cuenta que cuando sucede esto en el sistema, tú volteas hacia el techo con ojos que se van hacia atrás y haces tu cabeza y entonces reflejo exactamente lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo sin ninguna interpretación. La fenomenología de Husserl es el primero filósofo existencialista que habla del fenómeno tal cual se presenta y él le da este nombre de fenomenología a la vida existencial, a la vida del ser humano que es demasiado sutil como para poderla ser observada desde esta parte cualitativa y no cuantitativa. Tenemos dos maneras de mirar en la psicología. En la psicología tenemos la manera de mirar cualitativa, que tiene que ver con todos los procesos que están sucediendo, y la cuantitativa, que son medibles y que son observables ante los ojos de todo el mundo, independientemente de los criterios de cada una de las personas que están reunidas. Y entonces hacemos una serie de variables desde donde todos los criterios caen en la misma, dentro de los mismos cuadritos, vamos a decir, ¿sí? Y entonces los procesos cuantitativos se usan más en el enfoque cognitivo-conductual, y en los otros que son más existenciales se usa más una observación cualitativa. Cuando hacemos investigación, podemos usar ambos enfoques o solo un enfoque, eso ya lo decide. Ahora estoy hablando un poco también de, para que ustedes vayan pensando en su tesis, ¿no? De cómo van a hacer su proceso de investigación. La risa va aparte y los ojos para arriba también, ok, está muy lejano todavía, no me angustias con cosas que ni sé ahorita, ni están fuera de mi capacidad en este momento, por favor. No, el tema no es angustiarte, el tema es decirles que la fenomenología ahora converge en muchas disciplinas de la psicología. Desde la fenomenología nosotros podemos estar estudiando diferentes disciplinas humanistas porque convergen en ese punto, y este punto que nos hace converger es el punto desde donde nos estamos uniendo todas las escuelas para hacer psicoterapia. Entonces es padrísimo. Muy bien. Miriam, ¿tú me podrás apoyar con la cosa esta de la presentación? Muy bien. ¿Alguna duda? Perfecto. No, todo muy claro. Muy bien. Entonces, este enfoque
terapéutico usa la fenomenología como la plataforma que sustenta la intervención terapéutica y también sustenta el desarrollo de las hipótesis. ¿Ok? Entonces, de interpretación no hay nada. Eso es así como muy puntual, porque entonces ya no tenemos que andar recogiendo nuestras propias proyecciones. Podemos ver el proceso tal cual está ocurriendo y desde ahí lo vamos a estar parafraseando, ya aprenderemos diferentes metodologías. Bueno, entonces estamos en los fundamentos de la terapia estructural estratégica. Vamos a ver en qué se fundamenta. Bueno, pues aquí con la pena yo sí tengo que leer porque mi memoria no me da para tanto. La maestra sí se puede. ¡Ánimo, ánimo! A ver, Camidia, apóyame. Dice, dentro de la historia, esta corriente recibió su nombre de un artículo publicado por Edward. ¿Me lo puedes subir a la... ¿Cómo hago para? ¿Podemos tomarlo? Sí, lo puedes utilizar así. Ah, bien. Y le das a esta raya. Gracias. Sí. Gracias, muchas gracias. Gracias. Esta corriente recibió su nombre de un artículo publicado por Edward Titchener en 1898. Titchener, discípulo de Wundt, llevó a cabo una selección y reinterpretación de la obra de su maestro. Los estructuralistas emplearon el método experimental, optando por la introspección para relatar tan objetivamente como fuera posible la experiencia consciente durante el proceso de captar y juzgar los estímulos. Propusieron que los procesos conscientes consisten fundamentalmente en tres elementos: sensaciones, imágenes y emociones. Muy bien. Fenomenología. Fenomenología pura. ¿Vale? El fenómeno tal cual sucede, sin ninguna interpretación. Vamos a estar haciendo ejercicios y tareas de fenomenología descriptiva. Vamos a empezar por ahí, es lo más básico para después poder estar haciendo procesos de pensamiento de fenomenología de emociones y sentimientos, que es lo más complejo. Vamos a ir caminando, ¿vale? Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Todo perfecto. ¿Podemos seguir? Mira, ¿me apoyas, por favor? Sí. Estructuralismo. Tendencia filosófica que surgió en la década de 1960, especialmente en Francia. Aglutina a autores muy diferentes y que se expresan en los más diversos campos de las ciencias humanas, tales como la antropología, Lévi-Strauss, la crítica literaria, Barthes, ¿cómo se pronuncia? Barthes. El psicoanalista freudiano, Lacan, la investigación historiográfica, Foucault, o en corrientes filosóficas específicas como el marxismo de Althusser, ¿o cómo se pronuncia? Sí. Con este enfoque, que imita los procedimientos de las ciencias físicas, tratan de elaborar estrategias investigativas capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano, individual y colectivo, y a las que le dan el nombre de estructuras. No son relaciones evidentes, sino que se tratan de relaciones profundas que, en gran parte, no se perciben conscientemente y que limitan y constringen la acción humana. Esta investigación estructuralista tiende a hacer resaltar lo inconsciente y los condicionamientos en vez de la conciencia o la libertad humana. Evidentemente, como lo estábamos viendo con Fabio y también con Miriam, tenemos a la persona que consume o que empieza ya a sostener una personalidad adictiva. A ver, esto es importante. Antes del consumo tenemos a una personalidad adictiva. Ya les había platicado un poquito de esto.
La personalidad adictiva, dice el autor, que en este momento no recuerdo cómo se llama, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Bueno, vamos a buscarlo. A ver, está ahí en internet, tú que todo buscas en internet. Personalidad adictiva de... Pero es el pensamiento adicto, ¿no? No, personalidad adictiva. Yo tengo una pregunta, Cris. Sí, Mari. Ahorita que están en pausa. Una persona que muy seguido se pone borracha, ebria, ¿a fuerza tiene una personalidad adictiva o puede que no la tenga? Sí, Mari. Y antes de embriagarse y hacer este exceso, ya hubo exceso de otras conductas. Precisamente esto nos dice la personalidad adictiva. Una persona que empieza a desarrollar esta personalidad, empieza a tener desafíos con lo establecido como criterios de autorregulación primero. Empieza a tener situaciones de dificultad de autorregulación de sus emociones. Empiezan a ser desbordadas de manera significativa. Por lo general lo vemos en los adolescentes en berrinches. Y se intoleran ante los límites de una manera importante. No les gustan los límites. Y entonces antes de estas situaciones de consumo, Mare, ya hay ciertos criterios para poder hablar de una personalidad adictiva. El DSM-5 los reconoce como personalidades desafiantes, porque desafían la autoridad. Craig Nacken. Craig Nacken. Ajá, Nacken. Ojalá consigamos ese libro. Entonces, Mare, antes de usar cualquier sustancia, ya había ciertas características en la conducta, desde donde la personalidad adictiva se va reforzando por los cuidadores principales, que en general son los padres, para que esa personalidad se desarrolle. Y esto es, por ejemplo, cuando el niño presenta un berrinche, el papá le compra el juguete y satisface la necesidad. En la personalidad adictiva tenemos un proceso de recompensa en donde se vive en un círculo que empieza a girar y se va haciendo cada vez más grande, como si fuese un torbellino, y empieza con la necesidad insatisfecha, que esto se repite, la necesidad insatisfecha, la necesidad insatisfecha que provoca una conducta que provoca el estímulo, ya la estimula al medio, que provoca culpa. Y aquí vuelve a empezar a abrirse por la necesidad insatisfecha. ¿Sí? Una persona que se porta mal, vamos a decir, una persona que tiene una conducta inadecuada en el sistema familiar, siempre va a buscar ser aceptado y mantener la conducta inadecuada. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo. ¿Quieres que lo escriba? Es que ellas no lo ven. Creo que no va a quedar claro. Un adicto. La computadora creo que está apuntando hacia el pizarrón casi. A lo mejor. Pero en el espejo, ¿no? No, pero está muy lejos. Sí, no se ve. No. Yo te veo acá en pantalla y... No. Ahorita les hacemos un dibujito. En el pizarrón de este, no sé si. A ver, ahorita. Si no, yo les mando lo busco y se los mando. Debe estar en internet. ¿Sí?
Aquí lo importante es entender una cosa. Es muy obvio cuando el paciente enfermo de la adicción está consumiendo. Es muy obvio, se porta muy bien, es muy complaciente con la autoridad. Busca que la autoridad esté contenta, que no provocar incertidumbre, que esté bien. El problema es cuando vienen las etapas de abstinencia y el adicto no está obteniendo la sustancia y entonces empieza la ansiedad y empieza la intolerancia, la frustración. Es muy, muy fácil observar cómo la conducta se modifica con agresión hacia los padres. Por lo general, lo que vamos a ver nosotros en nuestra consulta va a ser a un paciente muy hermoso, muy cooperativo. No vamos a ver un paciente en abstinencia. Vamos a ver un paciente en la conducta que está provocando para llegar a tener el satisfactor y después viene la culpa. Aquí es donde el paciente empieza a portarse muy lindo, pero todavía no hay abstinencia. ¿Sale? Y por lo general lo que vamos a ver nosotros, porque el paciente llega en consumo. Muy pocas veces el paciente va limpio a una sesión de terapia. Yo diría que nunca lo he visto. El paciente llega drogado. Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Ay, Cris, perdón, se pausó. ¿Puedes repetir la última frase? En consulta, Mare, yo nunca he visto a un paciente llegar en abstinencia. A menos de que el internamiento sea por su propia voluntad. Cuando es forzoso, el paciente está en consumo. Voy a apagar mi cámara porque me está llegando bien el internet, ¿ok? Sí, Mare, si necesitas algo, nos dices. Okay. Entonces, va a llegar muy serita, muy buena onda, muy cooperador. Y entonces, esta situación no nos va a ayudar mucho a poder analizar bien el sistema. Y entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esta mañana hablaba yo con unos padres de familia. Su mamá me habló el día de ayer y me decía que su hijo está muy sutil, muy buena onda, muy amoroso. Y yo dije, antidoping. Antidoping en friega. Algo no anda bien. ¿Ok? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar muy pendiente de todos los movimientos que está pasando en el sistema para que nosotros podamos estar generando hipótesis que puedan llevarnos al desarrollo de algo que sea más funcional para el sistema. Cuando hacemos procesos de intervención que pueden durar hasta 6 meses, familiares, el paciente va a llegar drogado. No se nos olvide esto, ¿vale? Sí, Cristi. Quiero corroborar que tengo bien esa información. ¿Es necesidad? Tiene la necesidad de generar una conducta. Se genera una conducta para querer, emerge la necesidad. Se genera una conducta para satisfacer la necesidad, viene el estímulo, ya sea el berrinche o la sustancia, y llega la culpa. Y se vuelve a empezar, pero cada vez es más grande. Ok, gracias. Los procedimientos, desde donde hay que estudiar las estructuras familiares, tienen que ser bajo este enfoque de que estamos trabajando con pacientes
que seguramente no tienen conciencia de lo que está sucediendo allí. ¿Sí? Esto es importante. Por eso, todo esto de la semiología, el lenguaje es muy importante. ¿Nos quisieras compartir esta parte de la semiología? Lo que dicen es, porque todos son Sí, son antecedentes de la semiología, Sí. de la vida cotidiana. Para todos estos pensadores, la forma en que el ser humano se apropia de la realidad es a través de procesos de significación. Entonces no se viven los hechos en sí, sino lo que significan en mí. Entonces, la estructura de un sistema familiar se compone de los procesos de significación que cada uno de sus elementos tiene y cómo interactúan a través de esos procesos de significación. Eso sería perfecto. Los procesos de significación del principio de realidad. Ajá. Y la narrativa, el discurso. El discurso es muy importante. Cuando nosotros estamos con un enfoque fenomenológico en la terapia, tenemos que concentrarnos muy bien en las palabras textuales que está usando el sistema. Para nosotros poder hacer un proceso que se llama parafraseo, que es devolución de la información, usando exactamente las mismas palabras que está usando el sistema familiar. Esto es, no tener estar muy alertas de cuál es el lenguaje y no abonar nosotros palabras nuevas, porque inmediatamente todo el sistema te lo va a rechazar y te va a decir no, porque la narrativa, el constructo narrativo que se da en el sistema es fundamental. Es fundamental para poder trabajar y permear como parte del sistema. Entonces tenemos que ser muy puntuales en las palabras. O sea, jugar en su cancha. Jugar en su cancha. Nosotros nos metemos totalmente a su cancha como terapeutas. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos, fíjate bien, vamos a ser parte del sistema. Nos vamos a sumar. Jugar de locales, pues. Sí. Y nada más Porque acompañando para empezar a empatizar con todo lo que ahí está pasando y poder contener al grupo. Muy bien. Miriam, ¿me apoyas con la siguiente? Ok, los máximos exponentes, ¿me ayudas, Fabio? Sí, claro. Máximo exponente de escuela estructuralista de la conducta humana, estructuralismo, corriente psicológica nacida en Alemania en el año 1879. Su máximo exponente fue Wilhelm Wundt. Esta escuela se centraba en analizar los procesos compuestos, descubrir las conexiones entre los elementos del análisis, estructura, y establecer las leyes de estas conexiones. Pues como vemos es de 1800, ¿verdad? Toda esta propuesta. Entonces, de nuevo, no tiene nada. Solamente lo está ¿Por qué se está retomando y por qué se habla de este modelo de intervención para pacientes adictos? Lo viene a rescatar mucho Bert Hellinger en la terapia transgeneracional. Él es quien rescata toda esta información y lo pone para el servicio de los sistemas. Y desde allí están naciendo nuevos modelos terapéuticos. Ajá. Pero es Bert Hellinger el que actualiza todo. Bert Hellinger acaba de morir hace 5 años y él es el que actualiza todo en un proceso sistémico y bueno, usa el enfoque transgeneracional. Pero él rescata toda esta información. Y aquí Fabio nos va a apoyar con esta. Levi Strauss. A mediados del siglo XX, un antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, desarrolla esta teoría derivada de la lingüística estructural. Aplica y propone el método fonológico de la lingüística estructural de Jacobson a la etnología. Strauss se aleja del concepto funcionalista de estructura, dándole este nuevo giro sobre la base de la lingüística.
propone observar cómo la sociedad está estructurada y en base a qué está estructurada. Dice que para conocer una sociedad hay que fijarse en las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad, en lo que Durkheim llamaba el pensamiento colectivo. Por tanto, la estructura de la sociedad empieza con el pensamiento del individuo. Va entonces a buscar las unidades básicas de la cultura en la mente de los individuos de esa sociedad, en su pensamiento colectivo, es decir, va a relacionar directamente las estructuras que cada individuo tiene en el cerebro con las de la sociedad, diciendo que son las estructuras del individuo las que estructuran la sociedad. Está muy complejo, ¿verdad? Cada uno de los participantes del sistema tiene su manera de expresarse, tiene su tono de voz, tiene su lenguaje no verbal, tiene su manera de manipular y controlar. Acordémonos que cuando estamos atendiendo a una familia donde tenemos un paciente que está enfermo de la adicción, tenemos una familia controladora y conmiserada. Todos, incluyendo al paciente, incluyendo a los que no consumen sustancias. Entonces, tenemos una situación en donde también tenemos que volvernos muy perceptuales de los cambios de tonos de voz, de los cambios de las miradas, de cuando hacemos una intervención nosotros necesitamos estar muy pendientes de a dónde mira, qué se dicen con los ojos, cómo se mueven, a quién están acusando, todo este lenguaje que se está dando en el sistema y necesitamos irlo interpretando de una manera en que nos haga sentido la propuesta de hipótesis. Aquí seguimos haciendo análisis para hacer una impresión diagnóstica. Todavía no estamos ni siquiera teniendo un diagnóstico, es una impresión, una leve posibilidad de que por ahí va. Seguimos haciendo intervención, ¿ok? Híjole, es que está bien largo. Leo. Les. Procesos binarios y usos de escritura. Mitos y leyendas. Dice que las estructuras del lenguaje humano son equivalentes a las de la sociedad, la sociedad. Levi Strauss cree que se puede descubrir las estructuras universales del pensamiento humano, pues estas están formadas por oposiciones binarias. Naturaleza, cultura, luz, oscuridad, verdadero, falso, hombre, mujer. Para ello, escribe, analiza e interpreta como principal fuente de datos los cuentos, mitos y leyendas. ¿Cómo se descubren las estructuras? A través de las representaciones de estas estructuras, tal como se dejan ver en la escritura, en los mitos y en las leyendas. A Levi Strauss le preocupaba la estructura social visible, las instituciones, pero sobre todo y fundamentalmente le interesaba la estructura mental que subyace. Las estructuras visibles son consideradas como conceptos de nuestra mente que se manifiestan en el lenguaje de los mitos y en las instituciones elementales como el parentesco. Pretende buscar estos signos y señales en la vida social. Para Strauss, todas las sociedades poseen la misma mentalidad, unas formas o estructuras invariables, un inconsciente estructural que se expresa mediante diversos contenidos y en las diversas culturas. La función del antropólogo es poner de manifiesto y al descubierto las relaciones estructurales de la sociedad a través de los signos y señales de carácter simbólico, no natural, sino creado. Tenemos este trabajo con la polaridad, ¿no? Blanco, negro, arriba, abajo.
cuando nosotros estamos atendiendo a un sistema, necesitamos estar muy pendientes de cómo van estructurando los procesos y cómo viven la experiencia, porque suele suceder que hay bandos. Se divide, la familia se divide en subsistemas y estos subsistemas luchan por el poder. Necesitan tener el control todos, porque si no se sienten dentro del sistema que pierden el control. Los sistemas, por lo general, se contraponen, no confluyen en ningún punto. No podemos encontrar puntos de coincidencia, sino puntos de divergencia oposicionistas uno del otro. Entre más está el grupo más fortalecido, tienen más poder de manipulación en cuanto al que tiene más miedo de que el sistema se rompa. Entonces, el grupo que tiene el control más fuerte va a ser el que va a estar llevando a la amenaza de que si esto se arregla, esto se rompe. Y eso causa mucha ansiedad. Entonces nosotros como terapeutas tenemos que sostener eso, en el sentido de vamos a estar buscando las formas de que aunque está la mirada totalmente opuesta, vamos a buscar la forma en que esto coincida, solo denos tiempo. Encontrar las coincidencias, que sí hay, pero que cuando está esta situación tan desorganizada no se encuentran. Sí. ¿Puedo poner un ejemplo? Por favor. Personalísimo. Te lo agradecemos muchísimo. En mi familia yo hice la vida de ese sistema contradictorio entre el alcoholismo de mi papá y la fobia que le tenía al alcohol mi mamá. Y de ahí surgió toda una mitología en relación al alcohol, en relación a la bohemia y en relación a la histeria de las mujeres. Entonces nosotros nos alimentamos de una ideología, ¿no?, que combinaba ver el alcohol como un grave peligro y sin embargo muy atractivo, y lo otro, pues ver a las mujeres muy histéricas y también muy atractivas. Y ahí se cruza los dobles mensajes, es lo atractivo, sí, claro. Las dos partes y la polaridad está puesta en qué mal o qué bien, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Sí, mi familia era muy interesante. Interesantísimo Muy disfuncional. y muy interesante todo lo que tuviste que trabajar en tu proceso personal para tener que ir modificando toda esta manera, ¿no? Todavía ando en esa. Todavía ando en esa. Está padrísimo. Entonces, sí, vamos a encontrarnos con esto y necesitamos otra vez generar alianzas como terapeutas. ¿Con quién? Con ambos grupos. Estoy totalmente de acuerdo con que las mujeres son histéricas y que los borrachos son bohemios, y estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Y vamos caminando. Yo diría que las 3 o 4 primeras sesiones son para relacionarnos con el sistema e irnos volviendo parte activa y muy contenedora y muy acompañadora de lo que está sucediendo allá adentro, sin juicio y sin intención, dice Bert Hellinger. ¿Sí? Sin juicio y sin intención. Todavía aquí no hay intención, todavía no elaboramos la intención estratégica para el cambio, estamos metiéndonos a la estructura sistémica. ¿Okay? Bueno, después está de la escuela estructuralista, viene la escuela estratégica, participan muchísimos, sobre todo Jay Haley, que después se une con una señora que se llama Chloe, no sé qué, es argentina, no me acuerdo el apellido, y fundan un instituto de la escuela
estratégica. Ajá. Si quieres pasamos creo que la influencia en el modelo. Ajá. Milton Erickson. Milton Erickson fue un terapeuta humanista que tenía muchísimas discapacidades físicas y tiene una gran dificultad social y desarrolla, bueno, estudia psicología y desarrolla una escuela fundamentada en la hipnosis. Él estudia hipnosis de manera muy importante, se vuelve un gran hipnoterapeuta, muy reconocido, incluso se hace toda la teoría ericksoniana de la hipnosis ericksoniana, y bueno, también participa junto con Jake Haley y Chloe Madanes, que es argentina, para generar este modelo teórico que le va a dar después se va a integrar con el modelo estratégico y van a hacer este componente del modelo estratégico estructural. Ajá. Objetivos de la terapia estratégica. Ok, primer objetivo es identificar cuál es el problema y si tiene solución o cuál sería su solución. Fijar metas, diseñar intervenciones para alcanzar dichas metas. Aquí ya como terapeutas, ya tenemos una hipótesis de trabajo. En este momento ya tenemos una hipótesis de trabajo, ya integramos todas las partes para poder hacer ya un diagnóstico un poco más certero hacia dónde vamos. Si trabajamos con un coterapeuta, es descansadísimo el trabajo y riquísimo y muy disfrutable porque tenemos esta mancuerna de ideas compartidas y este plan hacia dónde vamos a ir con esta familia y qué objetivos. Entonces, si durante el proceso, si la hipótesis tiene que irse modificando, es muy rico el trabajo. Si no, es muy sufrido, de verdad es muy padecido. Yo no les recomiendo nunca que entren solos, pero bueno. Es muy parecido porque si te equivocas, se te va la familia, ¿eh? Y cuando se nos va una familia, pues se nos va la oportunidad de poder trabajar. Diseñar intervenciones para alcanzar dichas metas, cuando se elabora con alguien es padrísimo. Examinar las propuestas que recibe para corregir su enfoque. Evaluar los resultados de la terapia y aquí sí ya vamos a empezar a darle orden a la jerarquía del sistema familiar. Vamos a empezar a ponderar a las figuras que tienen mucho más poder dentro del sistema desde las alianzas que vamos a estar haciendo como terapeutas. Un terapeuta siempre es el varón, el padre y la mamá, la madre de ese sistema. Siempre. Así te toma el paciente, como papá y mamá, y se apoyan. Ya que te ganaste la confianza, te vuelves la figura de confianza del sistema. Entonces, la manera en que hay que ir trabajando con esto es hacer alianzas con las figuras de poder para empezar a depositar el poder en quienes verdaderamente dirigen el sistema. Y quienes necesitan hacer cambios para que funcionen el resto de la familia. Hay situaciones difíciles cuando ya los hijos están casados, porque por lo general están involucradas las esposas y los esposos en todo el sistema familiar. Yo nunca recomiendo meter a la familia de los hijos dentro de la problemática que están en el sistema. Sin embargo, muchas veces, si no entran, la familia no entra tampoco, el familiar no entra tampoco. No, yo no lo recomiendo porque se vuelve demasiado complejo. Si lo vemos sistémicamente, Fabio,
tanto las mujeres, hijas, como los varones, hijos, van a tener esposos y esposas parecidos a los padres. Entonces tenemos situaciones desde donde los estilos son muy parecidos y ya se complejiza demasiado entrar. Entonces, mejor nada más la familia. Cuando esto no es posible, solamente incluyan a los padres. Cuando la vean así como muy complicada, los hijos no se incluyen, tampoco se incluye el síntoma y se incluye primero los padres. Se fortalecen los padres, y después podemos incluir al resto del sistema familiar. Eso es una buena... Cuando los hijos ya están grandes. Cuando los hijos ya están grandes, casados, ya en muchas ocasiones también ya tienen hijos. Ya excluyes eso como parte del proceso. No lo excluyes, sino que primero tomas las figuras de poder. Aunque esté, vamos a decir, un paciente que está casado y que consume sustancias. Bien, por lo general llega la esposa a quejarse del adicto. Entonces, allí la estrategia que es muy recomendada y yo uso es ¿dónde están sus padres? Necesitamos que sus padres se incluyan. Vamos haciendo procesos para que podamos acompañar a la esposa, en este caso, a salirse un poco y vamos a trabajar. Esto es súper difícil porque no puede la esposa sentirse excluida. Cuidado con la información que des, porque suelen comentarlo en casa. Y si se tergiversa, ya perdimos porque se vuelven a crear las alianzas. Entonces, por eso es tan importante hacer internamientos. En muchas ocasiones el paciente no tiene un perfil de internamiento todavía. Su consumo o la situación que está viviendo en la familia no es de tal grado como para hacer un internamiento. Por ejemplo, que tuvimos a un chico que era muy pequeño de edad y que tenía este diagnóstico de oposicionista desafiante y con trastorno de déficit de atención dispersa. Un chiquillo súper jovencito, debe de tener 15 años, no consume. ¿Y por qué era necesario el internamiento? Porque era necesario separarlo de los padres. Era urgente separarlo de los padres. Entonces, sí se justifica el internamiento. Este es un tema que vas a estar como facilitador de internamiento o intervencionista, que es así se llama. Las clínicas que no tienen profesionalización, los anexos, critican muchísimo porque sin justificación estamos internando a todos los pacientes que nos llegan. No, espera. Es que no estamos internando a todos y ojalá los internáramos a todos. Sí tenemos la justificación cuando hay que separar el sistema. Aunque sea un paciente que no está en riesgo ni siquiera de empezar a consumir, para poder hacer estos trabajos. Esto es súper importante. Entonces yo los invito a quienes no tienen a primera mano una clínica, que empiecen a amigarse con Reanuda. Conozcan los programas de intervención, conozcan los procesos de intervención terapéutica y los modelos de intervención que se usan en la clínica y puedan ofrecer el internamiento ya ustedes, primero, para que no pierdan a su cliente, porque también comemos de ellos, ¿no? Comemos de nuestro trabajo, primero.
después para sostener al paciente y poderlo canalizar y puedan ustedes recibir una ganancia económica de hacer el internamiento, porque muchas veces nos los canalizan y pues muy padre, pues nos los canalizan, nosotros los internamos, sí, pero la gran mayoría de las clínicas dan una aportación económica, una reciprocidad económica, una gratificación, cuando tenemos alianzas con terapeutas que hacen internamientos y entonces ustedes además sostienen al paciente y una vez que egresa, regresan contigo para darle continuidad al tratamiento. Entonces es importante que conozcan los programas de las clínicas y ustedes puedan vender el internamiento, lo dejan a la clínica, una vez que egresa, regresan con ustedes como pacientes. Eso es muy importante. Y tú, Gigi, que te estás dedicando a esto, también es muy importante que lo tengas en cuenta, porque esto genera ingresos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, Fabio? El papel del terapeuta. ¿Me apoyas, Miriam? Sí. Terapia totalmente directiva. Incluso algunos autores hablan de que es un proceso psicoeducativo. Establecer una estrategia para resolver el problema con objetivos muy claros y específicos. Ayudar a los pacientes a superar la crisis que presentan sin tratar de modificar la psicodinámica ni la estructura familiar. Hacer uso de analogía, paradojas o metáforas. Eso lo vamos a ver con nuestros compañeros más adelante. ¿Vale? Ok. Sí. ¿Sí? Ok. Postulado de la terapia estratégica. La propuesta era dejar de lado las ideas predominantes en su momento. No hablaba de síntomas, estados mentales o anímicos. Adoptar esta terminología supone trabajar con el individuo y la prioridad eran las diferentes situaciones sociales. Haley propone analizar a la familia como una organización social en la que se establecen jerarquías y se establecen reglas sobre quienes tienen el poder, mayor estatus y quienes tienen roles secundarios. La conducta inadecuada o el problema puede presentarse la mayoría de las veces por confusiones en la jerarquía, dando como resultado perturbaciones en las formas de adaptarse al ciclo de la vida familiar. He dicho. Claro. Más claro ni el pulque de agua, ¿verdad? Así es, mi Flavio. La conducta sintomática, ¿no? Conducta sintomática. Declara la ley que la familia produce un nivel de conflictos de comunicación seria. Dice que estos son provocados por una organización que funciona de manera inadecuada debido a jerarquías trastocadas o difusas. Razón por la que es el primero en proponer el trabajo terapéutico que pueda promover una reorganización organizada mediante el cual se ponderen las jerarquías de cada uno de los integrantes del sistema. Y aquí se los voy a explicar con un ejemplo. Cuando internamos a este chiquito y separamos a los padres del síntoma, sucedió algo muy interesante. El matrimonio estaba, si el síntoma hubiese seguido ahí, el matrimonio se rompe. Ya no era posible seguir sosteniendo. Este chiquito de 15 años había cometido una falta para ellos total y absolutamente extraordinaria dentro de los parámetros normales de desarrollo psicosexual en una familia. Él había tenido juegos presexuales, o ¿cómo se dice? Juegos de contacto, de masturbación con su hermana, jugando, nada terrible,
nunca la tocó él a ella ni ella a él, solamente se masturbaban juntos, punto final, no pasaba más. Los padres satanizaron esa situación a tal grado que el chiquito estaba en una situación profundamente vulnerable por su sentirse diabólico, perverso, perturbado, enfermo, así se describía a él. Su autodescripción era: soy el peor monstruo que ha existido sobre la faz de la tierra. Conforme fuimos trabajando con él, él fue generando un autoconcepto maravilloso de un ser maravilloso y fue entendiendo que estos juegos presexuales son parte normal del desarrollo del proceso psicosexual de un niño. Es diferente cuando se masturban dos niños, ¿verdad? Porque hasta juegan competencias. Pero es un problema cuando se masturba una niña delante de un niño y peor aún que la haya visto desnuda, ¿no? Estaba la cosa muy fea. Entonces, internamos al niño, separamos a los padres y empezamos a trabajar con los papás en esta parte estratégica estructural. Y fue de tal forma el trabajo maravilloso que pudieron hacer ellos en reconstruir una nueva manera de ver la vida, por supuesto sin el síntoma en casa, que lograron rescatar a la pareja, que esto me parece muy importante, y a la familia. Y siguen juntos los cuatro. Y eso me parece importante, poder rescatar todas, hasta donde se siguen juntos. ¿Sí? Y siguen funcionando. Es un paciente que nos canalizó a Fabio con su logoterapia. Entonces, como muchas veces algo tan terrible lo vamos poniendo en su justa proporción y todo el introyecto que tenía esa familia se va modificando a tal grado que hoy por hoy fue una situación normal, no pasa nada. ¿Y se internó el niño? Sí, se internó el hijo, sí, que era el monstruo, era el monstruo, ¿no? Y todos resignificaron el evento y la familia se conformó de una manera total y absolutamente diferente en todos los procesos, en sus dinámicas, en sus procesos personales, de familia. Estuvo un trabajo muy padre. ¿Qué edad tenía la hermana? Como 12. Como 12, ¿verdad? Sí, se lograron cosas padres. Entonces es importante que lo hagamos paso a paso. El modelo de la terapia estratégica. Fabio. Sí, con gusto. Halley acuñó el término estratégico a partir del trazo de la intervención específica del nuevo orden que se promoverá durante el proceso al sistema. Según Halley, el enfoque estratégico es aquel donde el clínico inicia lo que ocurre durante el tratamiento y diseña un enfoque particular para cada problema. Los terapeutas estratégicos se responsabilizan por influir directamente sobre los pacientes. Quieren ampliar al menos temporalmente su influencia sobre el sistema interpersonal en cuestión para provocar cambios beneficiosos. De hecho, no se interesan tanto en la teoría familiar como en la teoría y los medios para inducir el cambio. Pues es lo que les acabo de platicar, ¿verdad? Tal cual. Este es el modelo de la terapia estratégica. Minuchin. Terapia estructural Minuchin. Minuchin es quien hace esta propuesta de esta terapia. Ok, Minuchin. El modelo estructural de terapia familiar fue desarrollado en la década de 1970 a 1979 por Salvador Minuchin a partir de su práctica clínica al abordar los problemas de salud mental en poblaciones marginadas de Estados Unidos y personas que tenían
miembros con problemas psicosomáticos. Este concepto nació mientras Minuchin trabajaba como psiquiatra en la correccional para niños de Whitwick, Nueva York, debido a que los jóvenes atendidos en esta institución, una vez rehabilitados y dados de alta, reincidían debido a los problemas familiares. Estos jóvenes usualmente pertenecían a familias inmigrantes con limitaciones en el lenguaje. Al observar la necesidad de intervenciones terapéuticas concretas y con acciones orientadas, en lugar de abstractas y verbales, Minuchin, junto con Braulio Montalvo, modificaron las técnicas ya existentes, tomando una nueva alternativa a la que denominaron más acción, menos habla. Y emplearon técnicas de acción, técnicas de role-playing. Cuando empiezan a emigrar a Estados Unidos familias que no dominaban el idioma, los hijos que entraban rápido al colegio podían aprender el idioma en friega. Y entonces los padres se apoyaban en los hijos para que los hijos tradujeran todo lo que ellos no podían comprender. Entonces los roles empezaron a invertirse, porque los hijos empezaron a tener la jerarquía del poder, porque ellos eran los que entendían ambos idiomas. Y esto sucedía al cabo de alrededor de 60 días, 2 meses, en donde había hijos a veces entre 5, 6 y 7 años que se volvían los papás y los cuidadores de los padres e iban a la tienda y podían pedir lo que necesitaban o hacer los procesos, los trámites oficiales sobre todo eso. Se observó de manera muy detallada y se han hecho muchos estudios porque los hijos chiquitillos resolvían los problemas de documentación de los padres, imagínate eso. Entonces se invertían los roles y los padres empezaban a obedecer lo que los hijos decían, porque además empezaron a suceder que a partir de la interpretación o de la traducción, los hijos empezaron a no decir exactamente, a sesgar la realidad. Ya no decir exactamente lo que está, no traducir exactamente lo que estaba sucediendo. Entonces empezaron a volverse controladores. Las cantidades de personas inmigrantes a Estados Unidos son enormes, que hasta forman comunidades, ¿no? Y entonces, para revertir este fenómeno social, entra Minuchin con esta propuesta y dice, momento, es que los hijos son hijos y los padres son padres aunque no entiendan. Y entonces los padres necesitan seguir siendo los responsables de los hijos aunque no entiendan el idioma. Porque además, muchos pasaron muchos años y seguían sin comprender el idioma. Entonces, empieza él a hacer estos reacomodos sociales, lo cual empieza a liberar a los hijos de muchas cargas y a los padres a responsabilizarse de los hijos. Interesante, ¿no? Mucho. Y el objetivo de la terapia estructural, mira. Sí, objetivo de la terapia. El objetivo de las interacciones en el presente es el sistema familiar. El terapeuta se asocia a este sistema y utiliza a su persona para transformarlo, al cambiar las posiciones de los miembros de la familia. Cambia su experiencia, voy a releer eso. El terapeuta se asocia a este sistema y utiliza a su persona para transformarlo. Al cambiar las posiciones de los miembros de la familia, cambia sus experiencias subjetivas. Minuchin, 1974, considera de gran importancia durante el proceso lo que llamó propiedades del sistema, en las cuales destacan: el primero dice, una transformación de su estructura permitirá al menos alguna posibilidad de cambio. En segundo lugar, el sistema de la familia está organizado sobre la base del apoyo, regulación, alimentación y socialización de sus miembros, por lo que el papel del terapeuta es unirse a la familia para reparar o modificar su funcionamiento para que desarrolle sus tareas con eficiencia. En tercer lugar, el sistema de la familia tiene propiedades de autoperpetuación.
Por lo tanto, el proceso terapéutico será mantenido en ausencia del terapeuta por los mecanismos de autorregulación de este, preservando el cambio. Jean empezó a decidir ir a las casas de los inmigrantes para poder ver los procesos de socialización que se tenía en la familia, en su contexto. Y empezó a ponderar la jerarquía de los padres y hacer entender a los hijos que ellos ocupaban, pero ya en físico dentro de las familias. Esto fue muy, muy interesante y bueno, se logra también una reestructuración del sistema y una reorganización del sistema de una manera importante. Los postulados, ¿quién sigue? Minuchin postula que la familia no es una entidad estática, sino que están en continuo movimiento, por lo que la evaluación debe centrarse en base a la interacción familiar, es decir, tanto en las pausas transaccionales como en las construcciones de la realidad que se conectan con las experiencias familiares. De Sadnik, 2004. Por lo que es necesario tomar como guía una serie de hipótesis diagnósticas sobre la interacción sistémica entre el contexto familiar toral y las conductas sintomáticas de los miembros individuales. Que sí, que así como va a carnar usted. Minuchin habla de hacer una reorganización en cuanto al proceso que continuamente se está moviendo dentro de la familia y él empieza a generar una teoría desde donde empieza a revelar los secretos familiares. Empieza a promover que se revelen algunos secretos familiares, porque además no permitía encajar en la sociedad esas situaciones que se estaban viviendo como secretos familiares, y empieza a hacer que los padres revelen secretos familiares en el sistema. Y eso empieza a generar cambios que promueve la individualización de cada uno de los miembros y no seguir aparentando, y esto las llamó familias aparentes. El contexto familiar toral es el contexto del movimiento. Ajá, a donde pertenecen. Si está la abuelita, el tío, la mamá, el papá y los hijos en la casa, ese es el sistema familiar toral. Todos los miembros que viven bajo ese sistema. Ajá. Que en las familias inmigrantes en Estados Unidos sucedía con muchísima frecuencia que todos vivían en la misma casa durante muchos años, hasta que podían irse desprendiendo. Ajá. Y por la misma circunstancia económica, ¿no? Sí, claro. O sea, vamos. Y vivían todos juntos. A veces, incluso habla Minuchin de vivir en las mismas habitaciones, ¿no? Vivía la abuelita con los nietos. Ajá. Todavía seguramente, pero bueno, esto fue muy, muy fuerte. Vamos a hacer el diagnóstico más adelante. A ver, Miriam, ¿dices que sigue? Sí. Los límites, vamos a verlos más adelante. Y esto lo vamos a ver después. Desde el diagnóstico lo vamos a ver después. ¿Vale? Okay. Muy bien. ¿Dudas? Yo tengo una, Cris. Sí, Mare. A ver, la familia, y acá el sectoral, es cuando viven abuelos con hijos, con papás, etc. Todos los que viven bajo el mismo techo. ¿Y la nuclear es papá, mamá, hijo? No. La familia nuclear son nuestros papás Y nuestros hermanos. y nuestros hermanos. Nuestro sistema familiar principal, Rodríguez del Hoyo. Y yo por Mauricio y mis hijos, ¿qué es? Es otra familia. Es que muchos lo llaman, algunos autores la llaman la familia extendida y otros no. Ok, ya. ¿Y cuál es la familia de origen? También es ¿cómo dijo Mare que era? Nuclear. Nuclear. Nuclear y de origen es lo mismo. Sinónimo. Sinónimos. Uh-huh.
Yo lo entiendo un poco diferente. A ver, a lo Pero- mejor es diferente. Mira, la familia extendida, en semiología lo entendemos así, lo voy a explicar como lo Sí, entendemos sí, sí, sí. En semiología entendimos la familia extendida, la que prevalecía en el siglo XIX, por ejemplo, y en México hasta mitades del siglo XX, que vivía el papá, la mamá, la abuela, unos tíos, unos primos, los hijos. Esa era una familia extendida. Y que proviene del medievo. En el medievo así se vivía. Y había un patriarca, que era el que tenía mayor poder económico. Con el capitalismo surge la familia nuclear, cada vez más predominante, que es el papá, la mamá y los hijos. Es la familia nuclear. Estas definiciones también vienen por parte del shock del futuro. ¿Se acuerdan de ese libro, El shock del futuro? La tercera ola, bueno. Y la familia nuclear es la familia típica del siglo XX, que es papá, mamá e hijos. Que es lo que genera el núcleo. El núcleo Por eso se llama nuclear. Nuclear, sí. Que es un núcleo. Y la familia moderna, que ya pasó a otros términos, es la familia flexible, que ahora ya es la mamá o la uniparental, por ejemplo, que es solo un padre con varios hijos y algunos de esos hijos son de una pareja. Es esta familia flexible que ya es del siglo XXI. Pero la nuclear y la de origen sí es sinónima, ¿no? ¿O no? En la opinión de No. semiología, no, porque No. podemos venir de una familia de origen que es ampliada. Ah, Son ya, ocho ya, tipos. ya, que tenga A la abuela, la inclusión a la de abuela, otros sí, los miembros. tíos. Ah, ya, ya, ya. Es una familia. Hay 8 tipos de familias. según Por esto. eso, fíjate. La nuclear es biparental, Biparental. monoparental, Un solo padre. Los dos Familia. padres, un solo padre. adoptiva, ¿Mm? familia sin hijos, familia de padres separados, familia compuesta, que es la que tú estás hablando, que los míos, los tuyos y los de nosotros y los de familia homoparental y familia extensa. ¿La extensa cuál es? Es cuando incluye tíos, etcétera, sí. Ok. Muy bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Algo más, Gigi? Uno de los autores habla de la familia de origen como tus papás y tus hermanos, y la Bueno, familia claro. de procreación como la familia que generas con tu pareja para tú tener tus hijos. Ah, ok. Sí, hay muchos autores que hablan de maneras diferentes, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias, Gigi. Muy bien, pues nos queda media hora y entonces ya no nos da tiempo de revisar el material, Gigi, en media hora, ¿o sí? Pues yo creo que sí, no es tanto. Ok. Si entonces te sientes cómoda con media hora, empezamos. Y si dan las 9 y tenemos que interrumpir, mañana seguimos. ¿Te parece bien? Sí, claro, nada más si me puedes dar la chance de compartir tu pantalla. Sí, claro. ¿Aquí le muevo, Miriam? No. Ah, Ya Miriam. está, Gigi. ¿Ya? Ya. Era muy arropada. Como En Morelia hace más Este Morelia frío. está más frío. Ok, bueno, les comparto el capítulo 1 de este libro. Es en realidad una copia de un texto que se llama La adicción a la heroína como un fenómeno familiar, un nuevo modelo conceptual, y la hicieron 9 personas, entre ellas estas personas que ves ahí, Duncan Stanton, Thomas Pitot, bueno, 9 personas que tenían muchísima experiencia con todo esto y que empezaron a darse cuenta de lo siguiente. Ustedes en aquellos tiempos veían que había una familia y que había un adicto. Entonces, lo que hacían es que trataban al adicto como una persona, como un individuo solitario, y él y sus problemas,
Pero en realidad, como hemos estado viendo, en realidad todas las personas están suscritas a un contexto familiar y es ese contexto el que marca mucho todo lo que va a suceder en el proceso. Aquí ellos dicen que hay 3 etapas en el proceso de la adicción. Lo que dicen es que la primera etapa por la que pasa la mayoría es la parte del alcohol. Y dicen, el alcohol es un fenómeno social y le va a entrar el niño a este fenómeno social en la primera adolescencia o incluso antes. La segunda etapa es las drogas que están, principalmente la marihuana. Dice, la marihuana en realidad es una influencia de los amigos, de los pares, que lo invitan a consumir. Pero ya hablar de una persona que usa drogas ilegales, en realidad no importa con quién te juntes. Lo que va a llevar a una persona a dar ese tercer paso es la relación que hay entre el papá con su adolescente, entre la mamá con su adolescente, es decir, entre los padres con el muchacho, ¿no? Y dicen que es esta la importante. No importa si te juntas con A o B o C. En realidad lo que dicen es que si tu familia es fuerte, que si tus relaciones familiares son buenas, hay una buena jerarquía, no vas a entrarle a las drogas, no importa con quién andes, ¿no? Lo que dicen es que en los adictos masculinos han notado, después de muchísimos estudios en muchas familias, que siempre hay una madre permisiva, indulgente, apegada, sobreprotectora. Ay, mi hijito tan lindo, mira, ya has hecho la primera cerveza. Un padre que le llaman hombre de paja, que es autoritario y violento, pero que es controlado por la mamá o que es ausente y que entonces además está en segundo lugar después de la mamá. Yo aquí entonces lo que alcanzo a detectar es en una jerarquía sana, el papá siempre está en un primer sitio, ¿no? Cuando se trata de mujeres, lo que dicen es las mujeres que son adictas, dicen tenemos muchos menos casos, pero lo que ven es que hay una competencia muy fuerte con la mamá y el papá es un inepto, indulgente, sexualmente agresivo, a menudo es alcohólico y la posibilidad de que haya un incesto se eleva a un horripilantesco 90% de probabilidades cuando una mujer es drogadicta, ¿no? Entonces, lo primero que hablan es el contacto del adicto con la familia. Esto es súper importante. Lo que dice es que los adictos mantienen un estrecho lazo familiar. Ellos lo que dicen es que de todas las personas con las que ellos estuvieron en contacto, la frecuencia con la que estaban en contacto con la mamá o con el papá era muchísimo mayor que cualquier otro joven o joven adulto, que o vivían adentro de casa o vivían muy cerquita de la casa de los papás y dicen, y esto no es cultural, porque esto se revisó en Puerto Rico, en Italia, en Inglaterra, en Tailandia, o sea, esto sucedía. Del 80 al 85% de los adictos mantienen un contacto semanal con sus figuras parentales, lo cual es pues muchísimo, ¿no? Pero lo que decían es que es más importante que todo esto es la calidad y la estructura operativa-funcional dentro de las familias con los hijos que abusan de las drogas. Es decir, ellos hablan de este apego excesivo, ¿no? Se daban cuenta que los muchachos que no tenían casi contacto con sus familias era raro que fueran adictos, extraordinariamente raro, pero sí era muy común ese apego entre las personas adictas. Luego, en cuanto a la familia, como les decía, ellos se llaman la familia de procreación, es decir, cuando ya el muchacho decide salir de la casa para casarse o para tener una relación con alguna muchacha, lo que sucede es que repiten lo que sucedió en su familia de origen. Los roles y los patrones de interacción son similares. Si, por ejemplo, pues es la mujer, entonces el marido es igual al papá. Si es el hombre, entonces la esposa es igual a la mamá, ¿no? Y entonces lo que sucede es que cuando decidieron enlazarse, ninguno era adicto, ninguno estaba consumiendo, probablemente uno u otro o los dos empiezan a consumir. A veces, como ellos están hablando de heroína, en Estados Unidos entran en un
programas con metadona para que empiecen a bajar el consumo de la heroína, y lo que dicen es, si la mujer no consume, entonces está muy contenta con todo lo que sucede a la hora que el hombre empieza con el proceso de la metadona, ¿no? Pero lo que se dan cuenta es que si los papás del adicto o la adicta dan el permiso de que suceda esa relación, entonces hay un matrimonio. Pero si los papás no les interesa que haya una buena relación, entonces lo más probable es que suceda un divorcio y el adicto o la adicta regresen a la casa, ¿no? Ahora, lo que ellos dicen es, para que se construya un modelo de tratamiento, ellos hablan primero del miedo a la separación, y luego la elección de los síntomas, ¿no? La primacía de la familia de origen sobre la familia de procreación, la Jorge y el Martín, ahorita le vamos a entrar a todos esos temas. Entonces, el miedo a la separación. Lo primero que pasa es que uno ve al drogadicto como si fuera una persona dependiente, inadaptada, que se derrumba bien fácil, luego se desmorona, pero en realidad lo que sucede, y que es lo más grave, es que es todo el entorno de la familia el que prefiere que esa persona sea adicta. ¿Por qué? Porque lo necesitan para mantener a la familia unida. Todo empieza en la adolescencia, cuando el niño se quiere ir, y entonces eso genera una alerta en los papás que son sobreprotectores, o en los papás que quieren tener unida a la familia, y entonces ellos promueven con ciertas situaciones en casa, con esta sobreprotección, con esta permisividad, el proceso de adicción, ¿no? Y entonces ellos se vuelven esta parte de una presión para que el adicto no se vaya, porque cómo, qué va a decir la sociedad, y entonces es mejor que aquí te tenemos, aunque nos maltrates, pero no te vayas, ¿no?, de la casa. Y además, en vez de aceptar cada quien su responsabilidad, lo que hacen es que empiezan a culpar, es que anda con esos amiguitos, no, es que en la escuela allí venden la droga, no, es que pues en este vecindario, pues para que creamos que hay muchos dealers. O sea, aquí todo el mundo tiene la culpa menos el sistema familiar, ¿no? Y ellos mismos jalan lo que sea que hagan, no nos importa, pero aquí quédate, ¿no? Eso es con el miedo a la separación. Ahora, la elección de síntomas, allí comparan con otros trastornos. Entonces dicen, bueno, lo que nosotros estamos viendo es que hay, con los adictos hay una dependencia química multigeneracional. Los papás, los abuelos ya tenían propensión al juego, o por ejemplo, pues en los papás de ahora, ¿no?, a ver la tele, el celular, todas las conductas adictivas, ¿no? Las conductas de los padres adictos, esto de conspicuamente no esquizofrénicas, y que lo ponen entrecomillado, es conspicuamente, como que alardeando, ¿no? Todo el mundo debe saber que no tengo ideas de lo que no es, ¿no? Los adictos tienden a crear estas relaciones con los otros que se están drogando, y entonces se refugian con los amigos. Ahorita vamos a hablar de cuál es el problema grave que sucede en creerse parte o perteneciente a este grupo de los adictos. Y las familias de los adictos parecen ser más directas para expresar el conflicto. Las alianzas entre los miembros de la familia, que es de lo que nos estaba hablando Cristina, son muy explícitas. Estos subsistemas es cómo se alía la mamá con el hijo para no decirle al papá que se droga, que llegó tarde, que llegó borracho, que está escondiendo marihuana. Todos estos subsistemas son muy explícitos. Las mamás se quedan como en esta parte de, es un niño de 7 años, lo tengo que proteger, lo tengo que cuidar, ay, pobrecito, mira qué chistoso. Allí se traban, y entonces los tratan como si fueran niños pequeños. En estas familias de adictos se está hablando de muerte, o hay muertes inesperadas o prematuras en la familia, y siempre hay estos temas, ¿no? Esta parte de la pseudoindividuación la vamos a ver ahorita más adelante y le explicaré. Y lo que nos estaba explicando Cristina del riesgo de los inmigrantes es esta parte en la que pues, los hijos llegan a la etapa adolescente, y entonces ellos se quieren ir de la casa, pero pues los papás dicen, no, ni madre, pues ¿quién nos va a traducir? Pues aquí ¿quién nos va a cuidar? Entonces, los hijos, de alguna manera, con todas las acciones
que están realizando los padres, pues son empujados un poco a consumir a la droga, y esta es una manera paradójica de que se mantenga unida la familia, se mantenga protegida la familia. Lo que dicen es, los hijos, y esto es grave porque los números son espantosos, dicen que los hijos de los inmigrantes son, no sé, como 80% más propensos a entrar en el mundo de las drogas que incluso los mismos inmigrantes. ¿Por qué? Porque el sistema los está empujando a esto, ¿no? Y es lo que nos decía Cristina, es que los papás dependen de los hijos, y además la mamá trae el rollo de, híjole, es que dejé a mi familia, no hablo el idioma, nadie me conoce, el papá trae los mismos rollos, se sienten culpables, se sienten que abandonaron, y entonces su manera inconsciente de resolver es, no te vayas, quédate aquí, y si tiene que ser bien las drogas, me vale madre, pero aquí te quedas conmigo, ¿no? Entonces es tristísimo, porque es todo un proceso que empuja a los chavos a esto de las drogas, ¿no? En función de los síntomas, los drogadictos tienen todas sus características adaptativas y funcionales, y es lo que les decía, ¿no? Es esta resolución paradójica que o mantiene o disuelve a la familia, ¿no? Tal nivel individual farmacológico lo que hace es, el adicto una vez que consume, y en este caso particular están hablando de la heroína porque hay una euforia, entonces lo que dicen ellos es que la persona que consume siente algo parecido a lo que sería el apego con la mamá, ¿no? Entonces a la hora de consumir vive como una regresión infantil. Esto lo hace obviamente no autónomo, ¿no? Se vuelve otra vez un pequeño, y entonces pasa algo otra vez paradójico, está en su mundo, en su rollo, cuando está drogado, está separado, está distanciado, está ensimismado, pero él se siente en apego. Entonces es grave, ¿no? Ahora, en cuanto a la conducta agresiva, entonces aquí lo que sucede es, cuando el adicto logra por fin triunfar, logra salir, pues a la familia no le gusta y no le conviene. Entonces, lo que hacen es, le mandan estos mensajes inconscientes de que él debe seguir siendo incompetente, que él debe seguir siendo dependiente, y entonces, a través de todo este ciclo de la droga, la familia hace como este círculo vicioso de me salgo, te abandono, luego regreso, y entonces la familia, o sea, el adicto dice, no te necesito, yo me puedo drogar y puedo sentir súper feliz. Pero la familia le manda el mensaje de, no, en realidad sí nos quieres, lo que pasa es que andas drogado. Entonces cuando el adicto sale del momento de estar high y regresa a la realidad, dice, no, pues sí, la realidad es que no los odio y sí los necesito, pero pues, si estoy drogado no me puedo controlar, ¿no? Entonces es un ciclo muy gacho, vicioso, en el que está metido por la familia, ¿no? Ahora, en cuanto a las relaciones, sobre todo hablando de las heterosexuales, lo que sucede es que la droga o genera una tendencia a actividades homosexuales o a no sexualidad, porque al final lo que dicen es que la droga les genera una experiencia parecida a una relación sexual, pero entonces al vivir esa experiencia no están siendo desleales con la familia, particularmente con la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque están sintiendo toda esta parte erótica a través de la droga y entonces ya no necesitan la experiencia real, entonces baja el impulso sexual y entonces esto ofrece una solución al dilema del adicto, ¿no? De soy fiel o soy infiel. Entonces, bueno, ahora, la subcultura de la droga, esta parte de, yo me siento dentro de mi grupo de amigos adictos, súper exitoso, yo empiezo a traficar, empiezo a generar lana, esa lana me hace que yo pueda pagar mi droga, yo soy independiente, yo soy exitoso, pero de la única manera en la que es exitoso es en esa subcultura de los fracasados y de los incompetentes, ¿no? Entonces, otra vez, estar metido en este rollo soluciona el problema del adicto de
que pareciera que está fuera de su familia porque parece exitoso, pero en realidad la familia está contenta porque tiene lana y tiene un rol adentro de la familia, ¿no? Ahora, la parte de la abstinencia y el rol del adicto, entonces, allí es como dices, a ver, si tú sigues adicto, la familia sigue unida. Entonces, el adicto es incapaz de abandonar a la familia lo mantiene cerca. ¿Por qué? Porque lo necesita en ese rol. Y si se intenta salir, entonces empieza a haber una presión tan fuerte por parte de todos los miembros de la familia, que si el adicto no logra resistir toda esa presión, entonces de regreso llega a las drogas. Entonces está atrapado como en una red de una telaraña. Entonces, al final, la droga o la drogadicción, el adicto, la adicción es una manera de resolver si eres o no eres independiente, ¿no? Es una solución, como decíamos, de las paradojas, paradójica, porque es como esta pseudo-individuación. Sí soy individuo, sí estoy independiente, pero no lo soy. Tengo que regresar a mi casa. Cuando yo estoy dentro me nutren, soy buena onda, pues me quieren, pero cuando me salgo, entonces me culpan y tengo que regresar. Entonces, eso está bastante gacho. Al hablar, como vamos a hablar de la homeostasis, yo les quise compartir algunas definiciones que hay en algunos lados. Wikipedia dice, y que es la que me hace como más facilito, dice, es la condición interna estable que compensa los cambios del entorno mediante el intercambio de materia y energía. O sea, pero fíjate, acá luego dice, son los fenómenos de autorregulación que mantienen una constancia relativa, ¿no? entre la composición y las propiedades del medio. Y en el caso de una familia, la homeostasis es, otra vez, hacer estos intercambios para mantener una estabilidad. Y no necesariamente estos intercambios son buenos, ¿no? Como esto que nos decía Fabio, que a mí me encanta que me lastimen, pues a mí me encanta lastimarme, somos felices desde hace 40 años, hay que explicar. Pues a veces no es tan bueno, ¿no? Entonces, la homeostasis es eso, es unos se bajan porque otros se subieron, y entonces para lograr esa estabilidad, a veces esos movimientos que tienen que hacer los miembros de la familia pueden llegar a ser terribles, ¿no? Como si los padres están peleando todo el tiempo o hay una crisis, a lo mejor uno de los hijos intenta suicidarse, ¿para qué? Para llamar la atención a esa situación y que los papás dejen de estarse peleando y se esfuercen, ¿no? Entonces, esa homeostasis a veces es muy gacha, ¿no? En el caso de las drogas, pues así es, ¿no? Entonces, este rollo es el rollo del modelo homeostático, ¿no? El rollo de la adicción y el ciclo familiar, aquí es la drogadicción, que es lo que les digo, es un proceso cíclico que generalmente es entre el papá, la mamá y el adicto, ¿no? Estas personas forman un sistema interdependiente, interpersonal, en donde todo se está moviendo y gracias a ti y a tu adicción, entonces hay un equilibrio. O si los papás se están peleando, es el muchacho el que dice, yo me sacrifico metiéndome a las drogas para que mis papás se dejen de pelear y entonces me miren a mí, y entonces esto se resuelve, ¿no? El ciclo en general de todo este reloj puede variar en intensidad, pero sigue siendo o se dice, aquí el asunto es que vemos intensidades, pero no cambios en las formas. Esto sucede porque sucede, ¿no? Por ejemplo, si uno de los papás dice, me voy a ir de vacaciones y no se va a ir con la esposa, entonces todo el sistema se desregula y alguien tiene que hacer un movimiento para volver a regular o volver a equilibrar, ¿no? Entonces, la conducta del adicto cumple esta función protectora para equilibrar a la familia y equilibrar el sistema familiar, ¿no? Entonces, esto sucede, casi siempre se empieza a ver en la adolescencia y se agranda cuando el chavo dice, ahora sí ya me voy. Ahí es donde de plano se vuelve una crisis, ¿no? Como los papás del adicto son incapaces de relacionarse entre sí satisfactoriamente,
Entonces hay pánico, y si ya se va entonces ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a romper entre todos, o qué va a suceder, ¿no? Hay incapacidad de separarse y de adquirir autonomía. Entonces esto puede suceder de varias formas. La uno es incapaz de desarrollar relaciones íntimas y estables con otra mujer, o sea, que el chavo dice, no me puedo casar, no tengo novia, no puedo generar una relación, o dice, pues no puedo tener un trabajo, o no puedo hacer la escuela. O sea, son maneras en las que el adicto cumple su función homeostática en la casa. O dice, pues tengo este trabajo y el trabajo es muchísimo menor a sus capacidades, a lo mejor está trabajando en una gasolinera cuando el chavo tiene una licenciatura, o cuando el chavo de que estaba consumiendo poco entra ya en un proceso severo de adicción, ¿no? Todo esto son los movimientos homeostáticos de la adicción y del ciclo familiar. Esta pseudoindividuación, que es lo que les hablaba de las paradojas, es la relación que tiene el adicto con su papá y su mamá, ¿no? Esto lo que hace es que va equilibrando al papá y va equilibrando a la mamá, y mientras mayor sea el vínculo que tiene con sus amigos adictos, entonces el muchacho va pudiendo generar mayor o menor equilibrio en su casa, ¿no? Las familias de los muchachos adictos también tienen un temor muy grande a que se vaya el adicto, ¿no? A las relaciones que pueda generar fuera de la familia. Entonces lo que hace la familia es que le va poniendo obstáculos, es una carrera de obstáculos para que se pueda relacionar con personas fuera, para que pueda conectar con otros. Y lo que hacen es promover la sobredosis de las drogas, ¿no? El muchacho a veces lo que llega a hacer es a de veras a tener una sobredosis tal que le genera la muerte, pero para la familia es mejor que se muera a que se vaya. O sea, para ellos es muchísimo mejor esta solución. Ellos dicen, la solución de que se murió para mí es mucho mejor, porque además mi esposo y yo, que no nos relacionábamos, gracias a que él está muerto, entonces podemos juntos llorar su muerte. Tenemos un tema en común, que es esa muerte. Lo malo que no se dan cuenta es que ese tema se acaba y otra vez vuelven los problemas que tenían ellos entre sí, ¿no? Y ¿cómo podrían lograr salir de esto? Si el hijo, por ejemplo, ofrenda a los papás enfermos un nuevo hijo, o sea, el nieto, ¿no? Solo que les ofrecen el nieto y una nueva manera, un nuevo lugar en donde enfocarse, entonces a lo mejor el hijo se puede salir. O si cuando se sale este hijo, entra el hermano, ¿no? Entonces el hermano cumple el papel que estaba haciendo el otro, ¿no? Y se genera una nueva triada, y entonces se vuelve a equilibrar, vuelve a haber una nueva homeostasis en la familia, ¿no? Cuando la familia tiene un solo papá, o sea, cuando hay un solo padre, cuando hay un solo progenitor, entonces dices, bueno, entonces no hay triada, no hay papá, mamá, hijo, ¿no? Pero, ¿qué crees? No importa, porque aquí lo que sobran son quien quiera ocupar el tercer lugar en discordia. Entonces viene la abuela, o viene el tío, o viene la nueva pareja de la mamá o del papá que están viviendo con el papá. El chiste en esto es que siempre hay un triángulo, siempre hay tres. Entonces, si falta uno, pues nos lo conseguimos, eso es lo de menos, ¿no? Entonces, pues los pobres adictos al final pues no se salen, ¿no? Entonces, el proceso cíclico, como les decía, es íntimo, es interdependiente, es interpersonal, puede variar en intensidad. La idea es que tenga una función protectora, un equilibrio homeostático, y el ciclo empieza en la adolescencia. Entonces, bueno, ya un poquito ya había hablado de todo esto. La pseudoindividuación es esta parte en la que o se conserva y se disuelve la tríada de la que les hablaba,
que ya me regresé. Déjenme ver en dónde estoy. Y también ya les hablé la parte de la separación y muerte de la familia con un solo progenitor. El contacto de sistemas en el sistema marital parental, que también, y aquí hay una otra cosa, ¿no? Aquí el asunto es con los papás. Si, por ejemplo, dices, bueno, aquí yo estoy perdiendo esto, mi papá no le hacía esta cosa. Su teléfono. Ya casi acabamos, ¿eh? Ya estamos así al final. Aquí el asunto es en el sistema marital parental. Aquí el asunto es si el adicto no dice yo me voy de aquí, háganle como puedan y se va. Lo que hacen los papás es generan una pelea o generan una bronca de tal magnitud que el adicto se entera y tiene que regresar. Y hacen esto de manera inconsciente, pero es que sienten que lo están perdiendo, entonces generan una acción así fuera de órbita para jalarlo de regreso, ¿no? O a veces los acontecimientos son menos obvios y entonces lo que hacen los papás es que se empiezan a pelear y a pelear y a pelear y a pelear, y entonces el chamaco siente que tiene que regresar para equilibrarlos, para que no estén peleando, ¿no? Y entonces lo que hacen es que hacen que él los visite de manera regular. Hay un caso que manifiestan ahí de un chavo que finalmente logra salirse de su casa, logra casarse, y cada vez que le hablaba a la mamá, le inventaba que se había peleado horrible con la esposa, que era una ogra espantosa, y entonces la mamá así como que se sentía tranquila y feliz porque la mujer era una ogra, cuando en realidad se amaban y todo estaba súper bien, pero era la manera homeostática que él tenía de equilibrar su familia de origen, ¿no? Y en sistemas extrafamiliares, lo que hace es que cuando hay una amenaza al sistema familiar y se desencadena el ciclo adictivo, lo que hacen es que hay algo sucede, o alguien entra al hospital, o el papá pierde la chamba, o algo tiene que pasar, se va un hermano, lo que sea, y esto hace que se vuelva a generar todo el ciclo de la adicción, ¿no? Entonces, esto es de lo que ellos hablan en general. En todo el libro van a desarrollar estos primeros patrones que están en el capítulo 1. Lo que hacen en el resto del libro es que van a presentar casos, van a presentar más deshebradito todo eso que estoy platicando, y de eso se trata este libro y este capítulo 1. No sé si queda claro o si alguien tiene alguna duda. Excelente, Gigi. Gracias, Gigi. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por su participación y descansen. Nos vemos mañana a las 9, ¿sale? Gigi, me dejaste claro hasta lo mío. Lo de todos.